Hoy es un día un poquito especial, ayer empezó la primavera y hoy es el Día Mundial de la Poesía. Podríamos haber traído una poetisa, pero casi, ahora veréis por qué os lo digo. Decía Federico García Lorca, el teatro es poesía que sale del papel para hacerse humana. Y para ayudar a volver esta poesía humana, traigo hoy una artista multidisciplinar, pero sobre todo la traigo en calidad de todo lo que ella sabe, todo lo que ella aporta en lo que es escenografía y lo que es vestuario. En cine, en televisión, pero sobre todo en teatro, que es Gabriela Rual. Bienvenida, Gabriela Rual, bienvenida. Muchísimas gracias, Pilar, por invitarme a este sitio tan bonito y muchísimas gracias al artista también, a David, por su generosidad. Tú empezaste estudiando en la Escuela Superior de Arte en Argentina, Buenos Aires. Sí, es verdad, sí. Y luego empezaste a trabajar como conservadora de Patrimonio Nacional en el Museo también de Histórico Nacional de Histórico Argentina. Nacional, sí. Yo tengo mi carrera de Bellas Artes, soy profesora de Bellas Artes y también me apetecía aprender todo el tema de conservación de patrimonio y paralelamente a esto nació esta especie de pasión incontrolable que es, digamos, el tema del vestuario y la escenografía en cine, en teatro y televisión, pero al principio solamente fue una pasión por los trajes, ¿no? Entonces fui a estudiar a la Escuela del Teatro San Martín y ahí tomé contacto por primera vez con la historia del traje, la sociología del traje, el estudio de los personajes y bueno, nada, fue un amor a primera vista y que son los que valen, ¿no? Son esos amores que te acompañan para siempre. Hay una parte del público que cuando le preguntas por el arte, pues al final acaba pensando pues pintura, escultura, música, pero ¿cuánto tiene de expresión artística o cuánto puede tener de expresión artística el vestuario, el traje? Generalmente se trabaja en realidad se trabaja de varias maneras. Depende del director de la obra de teatro o del director en el cine. Generalmente hay directores que ya tienen una idea preconcebida de cómo van vestidos los personajes. Pueden elegir hasta las telas. Ellos mismos muchas veces hacen los diseños. Y luego está otra manera de colaboración donde el director deja en manos del diseñador la ejecución de los trajes. Se hace realmente, en mi caso en particular, yo trato de hacer un estudio no solamente del guión, de un desglose del guión, sino hacer un estudio histórico del personaje y un poco también psicológico. Me gusta también relacionar los colores, crear una paleta de color original, única para ese pedido, ese encargo que a uno le hacen, ¿no? Porque en definitiva lo que quieren los directores muchas veces es riqueza, que enriquezcas el guión, que enriquezcas la visión, que sumes, que vengas a sumar. Entonces, y en tu caso sé que lo haces. Supongo que habrá diseñadores y diseñadores gracias. y habrá diseñadores a los que efectivamente puedes contratar porque tú ya tienes una idea de telas y de lo que tienes en la cabeza. Pero estoy convencida que cuando tienes directores que repiten contigo, la primera vez quizá te dieron una pauta, la segunda te dijeron, sé tú misma, a ver cómo haces crecer esto, ¿no? Ese es un acto de profunda generosidad cuando otro artista, en este caso un director, deja que tú interpretes a tu manera eso. Hay que ser muy respetuosos también de la escritura cinematográfica o de la escritura teatral, porque hay un artista que también escribió esa obra, ¿no? Entonces hay que poner toda la energía en tratar de interpretarlo más fielmente lo que nos ha querido transmitir, que son en definitiva emociones, porque lo que nosotros queremos es compartir las emociones de los escritores, de los directores de fotografía, de los sonidistas,
necesitamos de todos para hacer realmente lo que se llama un capolavoro, una obra de arte, ¿no? Me gustaría hablar un poco de diferentes trajes, ahora hablaremos de algunas de las últimas obras que además he podido compartir contigo, poder ver. Por ejemplo, nos has traído unas cuantas piezas. Nos has traído un abrigo, un cuello, un bolsito, un tocado, un sombrerito, ¿no? ¿Cómo lo llamamos esto? Sí, un sombrerito. Un sombrerito. No sé, cuéntanos algo, el por qué, de dónde nace el abrigo, cómo surge este abrigo. Yo, por ejemplo, cuando no recibo encargos, me apetece estar en mi estudio trabajando sobre todo sobre textiles históricos, que es lo que más me gusta, los trajes regionales de los países, todo tipo de artesanía, lo que realiza la gente como bordados, incrustaciones. Entonces, soy una enamorada de ese tipo de trabajos y generalmente cuando antes podíamos viajar yo me traía piezas y podía construir mis trajes, ¿no? Son unos trajes que son como poemas, como hoy hablaste del Día de la Poesía, son unos trajes poema que trato de que sean totalmente improvisados. Sí tienen una idea como de que sea alguna simetría y eso, pero me gusta que la tela tenga imperfecciones, ¿no? Entonces me parece una cosa como más divertida y realmente puedes hacer una pieza única. Y no sé, lo del bolso, por ejemplo, también. Sí. Lo del bolso también me apetecía hacer como una especie me apetecía hacer una especie de cajita del tesoro y entonces está pintada por dentro también, como que guardas tus secretos y que te acompaña, ¿no? Que no te deja y la llevas a todos lados. Y me gusta mucho trabajar con lentejuelas antiguas, botones antiguos, bueno, eso es lo que más me gusta. Sí, Gabriela, yo lo digo muchas veces, pero es mi amiga más antigua de Madrid, porque la conocí en el año 2008, cuando yo trabajaba en un gabinete de prensa y llevábamos, entre otras cosas, una marca de ropa que tiene ella, que se llama Mapa del Deseo, y que consiste precisamente en esto, en ropa reciclada. Entonces, no es que una pieza pueda ser única, es que todas las piezas son únicas. O sea, es absolutamente irrepetible este bolso, este abrigo o cualquier otra cosa. Sí, la verdad, yo cuando hice la marca, que la hice en Buenos Aires, hice una marca que es Mapa del Deseo y luego hice una marca de bolsos que es Recycle Bags. Y la idea era que yo en cierto momento me sentí sobrepasada por la cantidad de prendas, de ropas, de cosas que teníamos en casa, mis hermanas, mi madre. Entonces me dio como una especie de fiebre de querer reciclarlo todo, de no querer tirar nada. Y bueno, nada, hicimos unos collages con telas, unos patchwork y nada, fue muy divertido. Mi madre cose, mis abuelas cosían también vestidos de novia y como que la costura es parte del trabajo. Lo que quiero señalar también es que todos los trajes que yo hago para el teatro, la televisión o los trabajos que hago para mi estudio están todos cosidos a mano, porque me interesa trabajar el tema del tiempo en el traje, la imperfección de la costura. No quiero que se vea perfecto ni de máquina, quiero que se vea como si lo hubiera hecho una persona en el año 1100, no sé, tengo esa especie de pretensión, que es una pretensión. Y lo llamas imperfección, pero para mí casi es manualidad, ¿no? Sí, es una artesanía, en realidad es una artesanía. Trata también sobre que cada persona puede hacerse su propia ropa. Entonces eso me interesa muchísimo, indagar las necesidades reales de la gente y animar a la gente a que pueda fabricar su propia ropa con lo que tenga en su casa, ¿no? Entonces
esa idea de consumo compulsivo de alguna manera desaparece y empiezas a amar tu ropa y que la puedes usar en diversas ocasiones, pero es una creación tuya, tiene tu energía, tiene tu buena onda, entonces, no sé, eso me parece... Tu historia, ¿no? Como esas películas que hemos visto todos alguna vez, de generaciones de mujeres que han construido juntas una colcha y que darle tal te cuenta un pedacito de su vida, ¿no? Considero la costura parte de la escritura de la gente. Me resulta lo más cercano a escribir, coser. Llevar el hilo de una conversación, tejer historias, el telar de los recuerdos. No sé, me parece que está súper hermanado con la escritura, ¿no? Entonces, no sé escribir, pero sí sé coser. Y entonces, nada, eso es como lo que más me apetece ahora, ¿no? Qué bonito lenguaje de la costura. ¿Por qué nos vestimos hoy en día? No nos vestimos solo por abrigo, no nos vestimos solamente para protegernos. ¿Por qué se viste cada uno? ¿Qué es lo que decimos con lo que llevamos puesto? ¿O qué deberíamos decir? Bueno, actualmente hay varias vertientes de pensamiento donde lo que ha hecho el movimiento capitalista es una profundización de las diferencias sociales. Entonces, la única manera de igualarnos es a través del traje. Entonces, hubo épocas, por ejemplo, décadas completas, en los años 90, que países enteros se vestían de negro. Entonces, de alguna manera eso compensaba esas desigualdades, ¿no? Todo tipo de apropiación cultural también evita las desigualdades. Ahora está muy de moda que no te puedas poner unas rastas porque no eres del movimiento Rastafari, o que no te peines de cierta manera, pero no sé, me parece que los años 80 eran súper divertidos porque la gente realmente era libre mentalmente de poder apropiarse de cualquier identidad de una manera creativa, sin hacer daño a nadie. Y no sé, eso sí me parecía arte, porque el arte, la gente no lo cree, la gente no lo cree realmente, pero la gente tiene el poder del arte. Entonces, en lo que se vista, en lo que elija para comer, todo está imprimiendo su identidad. Muchas veces la gente delega el poder en los medios de comunicación para que se lo den todo masticado, porque hay una vaguería en ese sentido, ¿no? Pero las personas honestas, quiero decir, las que tienen la verdadera intención de vivir, no de sobrevivir, sino de vivir, esas personas aprecian a otros artistas o aprecian a gente que hace de su vida una obra de arte, sin ser artista, ¿no? Que esa es la idea. Sí, en vez de esperar a que te den los medios de comunicación 6 o 7 pautas a ver con cuál encajo, cuál quiero seguir, sino el poder reconocer el valor, la valentía de quien elige ser él mismo. Sí, y además otra cosa, la elección de que existan artistas como una categoría implica que esos artistas tengan la obligación de llevar un mensaje a la sociedad. Y eso es realmente, para mi pensamiento, eso es una falacia, porque obliga al artista a ser un amplificador de un pensamiento que quizá no le apetece transmitir. Entonces, obligamos al artista a que esté de alguna manera sumido en una especie de bucle donde, si no se perpetúa en sus técnicas o en sus formas de expresarse, no se le es reconocido. Entonces, esa especie de espada de doble filo impide que muchísimos artistas pudieran crear obras realmente poderosas, porque el mercado de alguna manera como que los limita. Existe también un pensamiento muy poderoso, que es que quieren hacer creer que tú eres un artista.
Entonces, siendo el respetable, tú te acercas a los museos o te acercas a las muestras fotográficas y comienzas a apropiarte o a declamar de que esto lo hace un niño o esto lo pinta cualquiera, y es realmente una especie de negación de la capacidad de expresión de los artistas. En base a estas dos columnas de pensamiento, la gente delega en los artistas su capacidad de apreciación de la realidad, su percepción de la realidad, que es algo que no te puede dar el artista. O sea, como que cargas en él la responsabilidad Exactamente. de todo el mensaje. Yo creo que no, o sea, tú sabrás el mensaje que querías dar o lo que tú estabas transmitiendo o sintiendo cuando cosías el abrigo, pero una vez que el abrigo es mío, yo lo puedo tomar como un derrotero totalmente distinto. Influye pues lo que para mí es, lo que a mí me recuerda, las flores del jardín en el que crecí, ¿no? Bueno, pero Eso de es eso se trata crear una obra, ¿no? De eso se trata. Se trata de que yo, que soy el, entre comillas, todo esto, ¿no? Que soy la persona que estoy creando de la nada esta obra, quiero compartirla contigo, pero tú vienes, no vienes en blanco, vienes con tus recuerdos, tus emociones, tus historias, tus dramas, tus alegrías, y ves reflejado en la obra que yo te doy tu vida, no la mía. Entonces, si yo tengo la capacidad de poder reflejar tu vida, entonces sí sirve de algo la obra. Entonces sí te la puedes quedar, porque en realidad te la apropias. La puedes leer la obra. Entonces, eso sí me resulta una vinculación honesta con el arte y con la gente. Pero todo lo demás me parece una posición que está basada en falacias y en lugares comunes, en gente que quiere que la emoción esté sobre las técnicas o el pensamiento, no sé, no existe el arte, en definitiva. Vaya. Lo que existe, lo que existen son los artistas. Eso es lo que existe. Y como existen los artistas, existe la pintura, la escultura, si quieres la performance, el teatro, el cine, lo que tú quieras, cualquier forma de expresión artística. Pero el arte en sí no existe, existe la gente, que es la gente la que crea el arte, ¿no? Quiero hablar de un par de trabajos tuyos, de esta maravilla de maquetación en la que has participado, del cortometraje Efímera. Sí. Impresionante. Un corto de muchos contrastes, ¿no? Hay una especie de sótano de la tortura negro horroroso y luego ese molino lleno de verde, de color, de cuento. Mon village, au clocher, aux maisons outragées, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Cuéntame un poco cómo habéis realizado esta maqueta. Esta maqueta fue realizada gracias a la idea de Diego Modino, que es el director del corto, y nos convocó a una serie de artistas a que trabajáramos todo lo que es el atrezo y todos los interiores. Se trabajó en croma, se hizo una maqueta a escala en madera del molino, de lo que se iba a filmar, y otro equipo de decoradores hicimos todo el mobiliario a mano, el papel pintado, los suelos, el piano, la escalera, los cuadros, lo hicimos todo. Sí, lo hicimos todo. Un verde, un contraste precioso. Sí, sí. Y ahora vamos a las sombras de nuevo, que me gustaría hablar de Lucientes. Sí. Que, bueno, Lucientes es una obra que demuestra, como en muchos trabajos tuyos que he visto, que el pasado se repite constantemente. En este caso trae a lo contemporáneo lo que son los grabados de Goya. Sí, los caprichos. Los caprichos de Goya.
Es una obra de teatro tan brutal que, bueno, aparte de todo el recorrido que tuvo a nivel nacional, ha sido reconocida como la mejor obra de teatro en el festival, aparte en Francia. Sí, en Aix-de-la-Provence. Sí. Es un festival en realidad de artes visuales. La consigna de ese año era la guerra. Entonces se reescribió una parte de la obra en el sentido de colocar los desastres de la guerra también. Y hicimos una representación en ese sitio maravilloso que es Le Beau. Esa obra es una obra muy interesante porque no solamente te obliga a investigar sobre Francisco de Goya, sino que te trae todo el tiempo a la realidad que vives, ¿no? Entonces todos esos personajes que ves de la vanidad, o que ves de la vaguería o de la falsedad, los ves en tu propia realidad. Entonces como que no ha pasado el tiempo, ¿no? Y entonces para mí Francisco de Goya, que es un artista inmortal en ese sentido, ha podido captar las emociones de la gente. Y entonces tú puedes apreciar en los cuadros o en los grabados sobre todo que ningún personaje repite la emoción. Eso es de una capacidad artística, de observación impresionante. La obra de este hombre necesitaríamos, vamos, varias vidas para poder estudiarla bien. Yo no sé cómo lo ha hecho él. ¿Y cómo has hecho tú el trasladar estos caprichos al escenario? Bueno, he tenido un montón de privilegios. Y primero hice una investigación histórica del autor, luego realicé unas fichas técnicas para los personajes y adjudiqué a los personajes un capricho. Entonces, en base a eso, desarrollé una paleta de color y luego confeccioné yo misma los trajes. Todos los trajes están cosidos a mano y todos los trajes están hechos con ropa usada. Yo pedí a los actores que me trajeran ropa de ellos también usada para poder hacerles los trajes. Entonces se producía como una especie de familiaridad entre los actores y la ropa. Y luego de diseñar y construir los trajes, lo que hice fue avejentarlos, porque yo tenía la intención de que el personaje del capricho pudiera, como un muerto viviente, venirnos a dar testimonio, ¿no? Entonces la ropa tenía que estar traspasada por el tiempo, ¿no? No sé, por el olvido, podríamos decirlo así de alguna manera. Y hablando de muertos vivientes, uno de tus últimos trabajos, El Duque de Lerma, que vuelve del más allá, el que fuera caballerizo principal de Felipe III. Y no podéis imaginaros la importancia que tiene el vestuario en esta obra de teatro, en la que únicamente hay una actriz, el Duque de Lerma, pero comparte escenarios con el vestuario a lo largo de las épocas. Cuéntanos, por favor, un poquito. Sí. ¿Cómo llega el Duque de Lerma a tus agujas? A mí lo que me interesan son los personajes históricos, entonces esa obra está relacionada paralelamente en nuestra realidad con todos los casos de corrupción política. También hice un estudio histórico del personaje, un estudio sociológico del personaje también, porque es muy interesante relacionarlo también con un montón de conductas de la época y sobre todo de intrigas palaciegas y de... lo que vemos en los telediarios ahora todos los días. Exactamente, no ha cambiado en 200 años. No, porque a través de este personaje se ha fundado una estirpe, ¿no? Ha salido tan bien este pelotazo inmobiliario. Porque además llegó a ser el hombre más rico del mundo. Exactamente, el valido del rey, la firma de Lerma valía como la del rey. Entonces este personaje que se sale de toda norma
En realidad lo consideré un travestido, ¿no? Es decir, un personaje que a través del traje puede evitar todo tipo de peligros y hasta la muerte, porque... Para evitar ser ahorcado, el mayor ladrón de España acabó vestido de colorado. Exactamente. Mandó al muere directamente a todos sus colaboradores y él logró podríamos decir, la bula papal y se convierte en cardenal de Roma. Entonces, esa especie de gran acto final me resulta sobrecogedora, ¿no? Porque la capacidad de saber que hay un salvoconducto y que sea a través del traje me resulta, no sé, de alguien sumamente lúcido. Porque actualmente nuestros políticos también tienen una especie de puertas giratorias donde cambian de traje y se convierten en invisibles, ¿no? Pero no van tan bien vestidos como tu cardenal. No. Nos cuentas un poquito del traje de cardenal, pero por favor. Bueno, todos los trajes estuvo relacionado con una investigación histórica del cabaret. Entonces me resultó que esa forma estilística era la apropiada y realicé los trajes como si fueran como si fuera él como una especie de spring de cabaret, ¿no? Entonces él era una persona que venía de un gusto vulgar, podríamos decirlo así, de lo que nosotros consideramos que es ser rico, para que se note que soy rico. Y nada, me resultó muy divertido que él pudiera entender que todo lo dorado o lo rojo tenía que estar como sobremanera expuesto, ¿no? Entonces, para que a los otros les quede claro quién tiene el poder, ¿no? La utilización del traje como una especie de aviso a navegantes de con quién te metes en realidad. Pues nada, un placer, no te lo vas a creer que le ha pasado media hora. Pero bueno. Así que te voy a pedir, por favor, bueno, yo Sí. os mando un abrazo a todos, espero veros en el próximo episodio y voy a dejar que Gabriela nos dé algún consejo de cómo vestirnos o cómo no vestirnos o cómo desvestirnos. Bueno, nada, muchísimas gracias Pilar por tu invitación, muchísimas gracias David, a ti también y a los compañeros aquí técnicos. Y hay que relajarse con la ropa, que te puedes poner lo que te apetezca también. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Chao.